Hebreos 3 del 7 en adelante. Vamos a... De hecho es hasta el 19, del 7 al 19. ¿Algún voluntario que quiera venir a leer la escritura aquí en el micrófono? Joel, lo ajustas para que se pueda usar. ¿Algún voluntario que nos dirija en esta lectura? No, saques nada más que sea. Ya. Ok, pues voy a tener que señalar al voluntario. Del 7 al 19. Del 7 al 19. Yo, sin aquí. Sí, pues siempre voluntarios que vence por el gusto de participar. De veras, hermanos, pelense por el gusto de participar. Y cómo me gustaría que cuando pido un voluntario en el camino se estuvieran corriendo a ver quién le gana al otro. Pero hay mucha timidez todavía entre nosotros. Del 7 al 19, por favor. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije siempre, andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vuestro corazón malo incredulidad para adaptarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. Hasta el 19. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin de vuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Y con quienes estuvo él disgustado 40 años, ¿no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Amén, gracias Michelle. El mensaje de esta mañana es el peligro de no perseverar, el peligro de no continuar. Se nos ha exhortado claramente de la necesidad fundamental, no solamente de creer. Estas alturas, ya en los capítulos anteriores, hoy nos hemos dado cuenta de que Dios no solamente nos exhorta a creer, sino a perseverar. ¿Qué palabra es? Perseverar. Perseverar. Para perseverar y retener firme, ¿hasta dónde? Hasta el final. Hasta el final. La confianza y el gloriarnos en su misericordia y en la esperanza que tenemos de que somos casa de Cristo y templo del Espíritu Santo. ¿Tenemos esa esperanza? Somos casa de Cristo y templo del Espíritu Santo. Lastimosamente, muchas personas pasan por la vida cristiana un tiempo, entienden que son casa de Dios, que son templo del Espíritu Santo, pero lastimosamente, luego de algún tiempo, se apagan y no perseveran. Y aquí nos está enseñando el Señor que no es solamente el iniciar, sino lo fundamental es continuar hasta el fin. Ahora aquí el Espíritu Santo inspira al autor de Hebreos para que podamos ver de las lecciones del mismo pueblo de Dios cuando salió de Egipto, de ellos mismos, las experiencias que a lo largo del viaje hacia la tierra prometida tuvieron. Y hay un paralelo entre nosotros y ellos en esos 40 años. Ellos salieron de ser esclavos en Egipto. ¿Y hacia dónde iban dirigiéndose? ¿Hacia dónde se dirigían? Hacia la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, la tierra donde Dios les había dicho,
ahí establecerán su ciudad, ahí vivirán, ahí no les faltará nada, ahí podrán trabajar y ahí podrán ser hombres y mujeres de bien, productivos y ser felices. Pero hay un periodo entre el momento en que salen y la llegada. Y aquí lo importante no es la llegada tiene sus bendiciones y sus enseñanzas. Pero nosotros paralelamente vivimos como el pueblo de Israel. Nosotros estamos entre el momento que el Señor Jesús nos rescató, de que estábamos muertos sin Cristo, sin esperanza, y algún día hemos de llegar a su presencia plena y gloriosa. Entre tanto, estamos en ese caminar, pero es un caminar no como lo comentaban o lo decían generaciones atrás hasta frases como este gran valle de lágrimas y aquí estamos para sufrir, o como algunos dicen, el infierno está aquí en la tierra. El infierno sí está aquí en la tierra y está en otra parte también para aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Muchas veces la vida resulta, parece ser realmente un infierno, pero verdaderamente este tiempo no es un tiempo de sufrimiento y resignación, sino es un tiempo de caminar hacia adelante, ir subiendo cada vez más en nuestra relación con Dios y aprendiendo cada vez más a relacionarnos con Él hasta la llegada de Canaán. Ahora, aquí el autor utiliza el Salmo 95, que es un salmo que se remite a la historia, para darnos lecciones importantes. Entonces, lo primero que quiero compartir esta mañana con ustedes es que aprendamos de la historia. El Salmo 95, incluso paralelamente del 7 al 11, vean por favor, aquí en Hebreos, del 7 al 11, es prácticamente una copia textual, casi textual, en donde dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones, como cuando me provocaron el día de la tentación, donde me tentaron sus padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación, y dije: siempre andan vagando en su corazón. Andaban vagando en el desierto, pero eso no era lo más importante, lo más lamentable. Lo más lamentable es el ser nómadas en el corazón, el andar vagando en el corazón. ¿Y cuántas veces nosotros también andamos vagando en nuestros corazones durante 40 años? Y dice: y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ahora, ¿a quién le está diciendo eso o de quién está hablando? Del pueblo de Israel. No está hablando de un pueblo ajeno y lejano, pero si analizamos aquí lo que está pasando, pareciera que no son un pueblo de Dios. Es un pueblo que anda vagando en sus corazones. Entonces, lo primero que tenemos que aprender de la historia es que, siendo un himno de alabanza, ahora sí, pasen rápidamente al Salmo 91, digo 95, pero no pierdan donde estamos, porque vamos a regresar de inmediato. Solo quiero que vean rápidamente cómo comienza el Salmo 95, los primeros versículos. Alguien léalo en voz alta desde su lugar y yo le voy a interrumpir. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Fíjense, comienza siendo un himno de alabanza. Alabemos a nuestro Dios, pero también llega un punto en donde describe la desobediencia del pueblo de Dios, la desobediencia contra Jehová. Esa generación que se llama la generación del Éxodo, la generación que vivió ese proceso, es alabemos a Dios, pero resulta que acordémonos, sí alabémoslo, pero acordémonos que hay un momento que el pueblo se voltea contra Dios. Entonces, nosotros alabemos al Señor, cantemos, sí, amén, yo canto, danzo, salto para Cristo y subiré más alto, pero acordémonos que también la desobediencia se puede experimentar en cualquier momento, aun cuando alabemos al Señor. Entonces, la primera lección es que el que adora a Dios tiene que obedecerle. Primera lección fundamental: el que adora a Dios tiene que obedecerle. ¿Qué tal si lo repites conmigo? Pero sin flojera. Tiene que obedecerle. Hermanos, cada vez que adoremos a Dios, recordemos
que tenemos que obedecerle todo el tiempo. Tuve un momento de indecisión en incluir este canto. Actualmente nos está apoyando mucho, y le agradezco a Joel en la selección de cantos, y también Susana puede sugerir muchas veces, y cualquiera de nosotros sugiera cantos. De verdad, sugiéranos. De pronto digan, este canto me gusta, y entonces háganselo saber a Joel, porque me está ayudando a hacer la selección. Cuando me los presentó, de pronto este canto tuve un momento de duda. ¿Saben por qué? Porque dice, a la montaña más alta yo subiré cantando, yo cantaré y danzaré. Y me pregunté a mí mismo, ¿de veras cada vez deseas subir más alto, Luis? ¿Cada vez deseas esforzarte por subir más alto en tu relación y comunión con Dios? ¿Cada día deseas subir más alto para proclamar a Cristo? Y tuve un momento de indecisión y de duda, porque tuve que reconocer que no siempre estoy esforzándome por subir más alto a proclamar a Cristo. Entonces puedo cantar, pero puedo cantar porque está bien rítmico, porque está bien bonito, porque está bien chido gritar. Pero realmente el que adora a Dios tiene que obedecerlo. Y si voy a cantar diciendo subiré más alto, es porque estoy declarándole a Dios que quiero subir más alto y que de verdad deseo cada vez proclamarlo de diferentes maneras. Y como dice C.S. Lewis, me parece que eso era Carlos Spurgeon, decía, proclama, 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 y si tienes necesidad, a veces habla. Entonces, el que adora a Dios tiene que obedecerle. Y por otro lado, dentro de esa misma lección, el corazón duro que no se somete a la voluntad de Dios no ofrece una adoración digna. ¿Sí se entiende la frase? Ese corazón duro que no se somete a la voluntad de Dios no ofrece una adoración digna. Puede cantar, pero no ofrece adoración digna. La generación del Éxodo salió de Egipto como pueblo de Dios. O sea, no es que en el camino iban a conocer a Dios. Salieron porque son pueblo de Dios. Por eso salieron. Salieron como pueblo de Dios, pero esa generación no llegó a la meta final. Eso es lo grave. Esa generación no llegó a la meta final. ¿Cuál era la meta final? El reposo, la tierra prometida. La tierra prometida que se menciona o se identifica como el reposo de Dios. Ellos habían estado esclavizados 400 años. La esclavitud era la cosa más horrible, agotadora, física, emocional, moralmente. Cuando salen, no salen a reposar, salen a avanzar para llegar a la tierra donde habrían de llegar al reposo. Pero esa generación no pudo vivir y llegar hasta el final al reposo de Dios. Solamente de esa generación, aparte de Moisés y sus hermanos, aparte de Aarón, y ahora estoy tal vez diciendo un disparate, pero ni Aarón, ¿verdad? Ni Aarón ni Miriam, ni Moisés, justo acabo de decir un disparate. Y va a salir en YouTube y en todas partes. En lugar de esa generación, ni aún Moisés, solo Josué y Caleb fueron los únicos de esa generación, los que llegaron a la tierra prometida. Entonces, la generación, ese pueblo de Dios, no llegó hasta la meta final. Y aquí lo importante es, cada uno de nosotros tenemos que llegar a la meta final. ¿Y llegar a la meta final va a ser fácil? Que eso me sonó muy fuerte. De miles, que solamente 2 hayan podido entrar. Imagínate nada más. Por desobediencia. Imagínate nada más, de miles que solamente 2 hayan podido entrar. Claro, con otros miles, la siguiente generación. Pero esa generación. Y nosotros tenemos una meta por alcanzar.
Dice el apóstol Pablo, no que ya lo haya alcanzado, que ya sea perfecto, sino que olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta y miro hacia adelante. Y es lo que nosotros necesitamos hacer y tenerlo bien claro. Esa generación no entró, número uno, porque endureció su corazón y se amargó. Dice ahí, como en la provocación, versículo 9, ¿verdad? Como en la provocación. Pero es interesante, provocación como tal, que se hayan puesto en contra de Dios, a gritarle a Dios. ¿No? ¿Ustedes recuerdan en algún momento así? Sí se molestaban con Moisés y le reclamaban a Moisés, pero contra Dios no parece que lo hayan provocado. Y sin embargo, en el versículo 9 dice, ¿quién está hablando aquí? En el 9. En el versículo 9, ¿quién está hablando? A ver, ahí segunda fila, tercera fila. Vean el versículo 9. ¿Quién es el que está hablando? Segunda, tercera fila. ¿No? Dios, efectivamente. Está hablando Dios. Y dice Dios, me provocaron. Ahora, si hacemos un poquito de memoria hacia atrás, precisamente hacia el libro de Éxodo, no encontramos una provocación directa, ¿verdad? Dios. No la encontramos. Lo que sí encontramos es reclamo a Moisés. Pues resulta que esa palabra provocación es una palabra interesante porque en hebreo es una palabra que me cuesta muchísimo trabajo pronunciar, es parapikraino. En griego. Aquí estamos en griego, no en hebreo. Parapikraino. Ustedes no tienen que aprendérsela como yo tampoco, pero lo que significa literalmente es el acto de amargarse. Entonces, aquí en el 9 se puede leer diciendo, donde me tentaron vuestros padres porque se amargaron. Alguien diga, wow, se amargaron. Yo tengo Esa otra palabra, versión y dice me probaron. me probaron, pero se amargaron. Sí, esa palabra también, pero la palabra probaron o provocaron, no, espérame, donde dice me probaron, está en el... sí, en el mismo 9, Sí, pero después de vuestros padres. donde dice me probaron, pero estoy buscando donde dice, en el 8, es que todo el tiempo dije 9 por no ponerme los otros lentes. En el 8 dice como en la provocación. ¿Sí? La provocación, efectivamente en el 9 dice me probaron, pero en el 8 dice en la provocación, ahí como en la ocasión que se amargaron. Esa es la idea del 8. Dije 9 por no ponerme los lentes. En el versículo 8, como el día que se amargaron. Y si me probaron, ahora es interesante lo que acaba de aportar la hermana Alma, es porque se amargaron y aparte, cuando dice ahí, me probaron y vieron mis obras 40 años, resulta que el pueblo exigía pruebas de la fidelidad a Dios. O sea, le exigían a Dios pruebas de su fidelidad, pero no estuvieron dispuestos a dar ellos prueba de su fidelidad a Dios. ¿Sí me explico la sutileza? El 8 dice, ustedes me probaron. Es decir, le exigimos a Dios que nos dé pruebas de que Él es fiel de nosotros. Fiel a nosotros. Hagamos memoria. ¿Lo hemos hecho o no lo hemos hecho? Alguna vez en nuestra vida. ¿No alguna vez hemos esperado que Dios nos pruebe que nos sigue cuidando, que nos sigue amando, que nos sigue consolando, que nos sigue proveyendo? Pero ¿cuánto nos importa, nos procuramos o nos esforzamos por mostrarle a Dios pruebas de que somos fieles a Él? Es un acto muy humano el que queremos que Dios nos pruebe su existencia. Pruébame su existencia.
aún el que todavía está luchando entre entregarse a Dios o no, pero es que Dios debería probar su existencia, no debería haber maldad en el mundo, no prueba su existencia. Y si Dios me ama, ¿por qué me está pasando esto o aquello? ¿O por qué no logro esto o otro? Estamos pidiéndole pruebas a Dios. Y resulta que a veces nos amargamos. A veces nos amargamos. Entonces, primera lección que debemos aprender está en el Salmo 95. Número 1, el que adora a Dios debe obedecerle, porque el corazón duro que no se somete a la voluntad de Dios no ofrece una adoración digna. Y en lugar de eso, se amarga, y la amargura de corazón equivale a provocar a Dios. La amargura de corazón equivale a provocar a Dios. Exigirle a Dios que sea fiel a nosotros sin que nosotros le mostremos nuestra fidelidad o le demos pruebas de nuestra fidelidad es un acto que es el resultado inmediato de amargura. Israel se amargó por las pruebas en vez de crecer en la confianza, y por eso es que pecó contra Dios y perdió el derecho de entrar en el reposo de Dios. No se asusten y nos adelantemos. Tal vez no estamos hablando de ir al infierno y perder la salvación, pero ¿qué tal perder el reposo de Dios? ¿Qué tal que cuando nos amargamos dejamos de disfrutar y de experimentar el descanso que Dios nos da con su presencia en medio de las situaciones que sean? El reposo de Dios. El concepto de reposo de Dios es bien importante aquí. Ahora es interesante, vean el versículo 12. Es interesante que la maldad, ¿qué dice el 12? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mirad, hermanos, que no hay entre ustedes un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios viviente. Esto es muy interesante porque corazón malo es maldad, ¿no? Ahora, es interesante observar que la maldad no solamente tiene que ver con maquinar y con hacer cosas malas. Soy muy malo. Había un personaje por ahí que decía, soy malo. La maldad no solamente tiene que ver con estar maquinando y haciendo cosas malas, ¿sabes? La maldad también consiste en incredulidad. Y una incredulidad, incluso que no se refiere a ya dejar de creer en Dios, sino la incredulidad en cuanto a que Dios está en control de nuestra vida. El pueblo de Israel en el Éxodo seguía creyendo en Dios. Recibía la sombra de la nube durante el día y la columna de fuego durante la noche. Creía en Dios, sin embargo se amargó. Y se amargó porque llegó un punto en donde ya no creyeron que habían de llegar a esa tierra que Dios les prometió. Y se encontraron en la encrucijada de, ahora estamos a mitad del camino, nos regresamos o le seguimos, y si le seguimos, ¿como para qué si no hay nada? Era una incredulidad en cuanto a las bendiciones de Dios. Era una incredulidad en cuanto a que Dios les fuera a bendecir realmente. Y dice el Señor, manantial de gracia, Susana, Oliva, Luis, tengan cuidado que en su corazón no vaya a haber maldad a través de la incredulidad que yo les estoy guiando y que yo tengo mi vida en sus manos. No sé si soy claro con esto. Esa duda, gravemente, pero esa duda corresponde a incredulidad y es relacionada con maldad. Está fuerte esto, ¿no? Está fuerte, ¿no? El concepto de reposo, dice, no entrarán en mi reposo, es clave en el pensamiento de la carta a los hebreos. El reposo era la tierra prometida donde Israel iba a descansar de sus sufrimientos en Egipto y de su agotador viaje por el desierto. Ese es el reposo. Pero después
llegó a ser un símbolo del premio final que Dios nos ofrece a los que lo aman y le sirven. Entonces ahora es un símbolo que es el reposo eterno en armonía con Dios y en comunión con Él. ¿Sí se entiende la idea? Ahora es un símbolo. Antes, en el Salmo 95 y en el Antiguo Testamento, el reposo era el lugar donde Israel iba a descansar de su sufrimiento y del agotador viaje. Finalmente llegarían a la tierra donde fluye leche y miel. A eso se le llamó el reposo. Pero después llegó a ser un símbolo para nosotros hoy. Cuando dice el reposo, nosotros no estamos esperando llegar a un lugar geográfico. Digo, sí, algunos cristianos mafujos hace como 20 años trajeron una modita de que con eso de que vamos a hacer a regresar a las raíces hebreas del cristianismo y todo, hubo algunos que hasta se alocaron, vendieron sus cosas, compraron sus boletos y se fueron a vivir a Israel, porque tenían que llegar a la tierra de Dios, porque ahí Dios va a establecer su reino. Pobres mafujos, no sé cómo les habrá ido. Pero no se trata de eso. Hoy es un símbolo, no es un lugar geográfico, sino un símbolo del premio final que Dios te ofrece, hermano. ¿Cuál es ese premio final tú que le amas y le sirves? Ese premio final, el reposo eterno en armonía con Él y en comunión con Él. El reposo eterno cuando muramos, pero en el proceso, esa comunión con Él y esa armonía con Él. No es cierto que tener comunión con Dios, que tener armonía con Dios, hace que nuestra alma repose. ¿Sí o no? Sí. Nuestra alma reposa. Pero para alcanzar ese reposo tenemos que confiar, obedecer y perseverar. ¿Cuál es la palabra clave aquí? Perseverar. Tenemos que confiar, obedecer y perseverar. Porque si no perseveramos, nos quedamos en el camino. Si no perseveramos, dejamos de confiar. Si dejamos de confiar, dejamos de obedecer. Una cosa es consecuencia de la otra. ¿Por qué obedecemos? Porque confiamos. Y porque obedecemos y confiamos, perseveramos. Pero aunque esto parezca un trabalenguas, cuando dejamos de perseverar, muy pronto dejamos de confiar y muy pronto dejamos de obedecer. Por eso el Señor nos habla de perseverar. Ahora, Dios nos provee de todo para que lo hagamos, solo que nosotros a veces somos muy ciegos. En primer lugar, nos provee de su propia presencia. Tú y yo no podemos perseverar si Él no está dentro de nuestro corazón. Por más esfuerzo que hagamos, no podríamos. Es la vida de Cristo viviendo y fluyendo a través de nosotros. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a perseverar. Incluso nos ayuda ahora. Dice en Romanos que si a veces no sabemos qué pedir, el Espíritu Santo perfecciona nuestras oraciones con gemidos indecibles. Pero también nos provee de una bendición material, visible, práctica. No iba a decir real, porque real es Dios. Pero hay una bendición material, visible, práctica. ¿Sabes cuál es? Nosotros mismos, los unos a los otros. Somos entre nosotros una red de apoyo para perseverar. Y eso es bien importante, hermanos, que lo volvamos a repetir las veces que sea necesario. Tú eres una persona importante como instrumento de Dios para que otro persevere. Por eso la iglesia es una comunidad, es una familia, es un cuerpo. No es un auditorio para que lleguemos como en el teatro. Hace un par de meses fuimos al teatro, la obra estuvo muy bonita, muy divertida. Creo que éramos unas 350, 400 personas en ese teatro, pero te prometo que las únicas que conocí y que me importaron eran alma y alma. Tanto cuando entramos como cuando salimos, no supe de nadie, ni nadie me interesó, sinceramente. Todo estaba al frente. Cuando lo del frente terminó, con permiso, respetuosamente esperabas a alguien que iba más despacito.
Una señora con su andadera, bueno, respetuosamente, pero en el momento oportuno la rebasas y te sigues, ¿no? Porque ahí no somos comunión. La desgracia de la iglesia muchas veces es que muchos todavía seguimos con el chip de que voy a la iglesia a mirar hacia el frente. Allá se canta, allá están las alabanzas en el proyector, allá habla, allá predica, termina, ofrendo y vamos. Pero para perseverar, versículo 13, ¿qué es lo que dice, por favor? Desde el 12, por favor. Bueno, el 12 ya lo leímos. Para apartarse del Dios vivo, ¿verdad? ¿Sí lo leímos o no? Sí. Ahora, el 13. Exhortaos los unos a los otros cada Perdón, no día. te interrumpí muchas veces. Empieza de nuevo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Fíjense, en la carta a los Hebreos, la reunión es bien importante. En el versículo 25, que veremos la próxima semana, dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y lamentablemente eso lo podemos comprobar aún entre nosotros. ¿Sí o no? Algunos tienen por costumbre dejar de congregarse. Es importante para hebreos el estar juntos, el apoyarse. Es importante en el Nuevo Testamento la enseñanza de iglesia como cuerpo, como familia, donde unos a otros nos apoyamos. Por eso en Corintios, en Romanos dice, si el cuerpo, tanto en Romanos como en Corintios, en Efesios habla de cuerpo, y luego dice, si el cuerpo no son muchos miembros, sino es uno, y si a uno le duele algo, el cuerpo completo se duele, etc. Y es que es bien importante exhortarnos unos a otros. A ver si los tengo todavía despiertos o ya los hago bien. Repita conmigo. ¿Es importante? Es importante Exhortarnos unos a otros. exhortarnos unos a otros. Miren, hermanos, a lo largo de toda la historia, Adán ¿era o no era responsable de la vida de Eva? Y ahora lo estamos estudiando en el libro. Adán era responsable por la vida espiritual de Eva. Nada de que Eva pecó y las mujeres desde entonces es la pecadora y todo ese rollo. No, Adán era responsable. Ya vimos, ya lo volvimos a ver en el tema del reino. ¿A quién llama Dios a cuentas? A Adán, a Eva. Adán era responsable de la vida espiritual de Eva. Caín respondió altaneramente cuando Dios le dijo, ¿dónde está tu hermano? Y su respuesta altanera fue, no sé, ¿que no soy acaso guarda de mi hermano? ¿Y qué creen? En su pregunta ya llevaba la respuesta. ¿Sí o no? Dices, ¿qué? ¿Yo soy acaso guarda de mi hermano? Pues sí, mijito. Resulta que eres guarda de tu hermano. Y aunque no quiero llamarnos a ninguno de nosotros Caín, pero la pregunta es la misma. Hoy el Señor nos preguntaría, Carmen, ¿y dónde está Nora? Y Carmen podría decir, no, pero pues yo qué tengo que ver, es su vida, yo no soy guarda de mi hermana. Empezando por quién es Nora, ¿verdad, Carmen? Y Nora preguntaría, ¿quién es Carmen? Bueno, a ver, permíteme, Nora, te presento a Carmen, voltea hacia atrás, allá atrás, Nora, Carmen, te presento a Nora. Ahora sí ya se conoce. Y sus respectivos hijos, Ian y Aaron. Pero es importante. La pregunta que Dios le hace a Adán, a Caín, es ¿dónde está tu hermano? Y la pregunta que hoy el Señor nos hace a todos es ¿dónde está tu hermano? Ponle el nombre a ese hermano o a esa hermana. Y Dios nos guarde de responder como Caín, pues a mí me vale muy su vida. Porque eso es lo que dijo Caín, ¿verdad? En buen mexicano juvenil moderno dijo, pues me vale su vida. En Levítico, en el capítulo 19 de Levítico, no lo busquen, pero ahí ustedes van a encontrar cuando Dios ordena, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí la bronca es que entendemos por prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? Entonces,
Muchas veces pensamos que nuestro prójimo, pues mi prójimo es esta hermosa mujer que está aquí enfrente de mí, ¿verdad? Y yo pues, soy bien obediente a Dios y la amo. Y los demás, pues sí, también hay otro muchacho que hoy no vino, que se llama Aarón y es mi prójimo. Y ahí vamos haciendo nuestro grupito de prójimos. Todos tenemos nuestros prójimitos, ¿verdad? A los que amamos bien fácil y bien padre. Y estamos obedeciendo a Dios, si estoy amando a mi prójimo como a mí mismo. Pero en realidad mi prójimo, como cuerpo, somos todos nosotros. Como cuerpo de Cristo. Somos nosotros. Y si tenemos alguna duda, Jesús nos manda: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Así que si tenemos una duda, el Señor nos dice aquí a este grupo de menos de 30 personas que somos: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Entonces, ahora el Espíritu Santo en Hebreos nos pide exhortarnos unos a otros cada día. Versículo, ¿qué dijimos? 13. Exhortarnos unos a otros. Y dice: exhórtense unos a otros más o menos cada 15 días o cada mes y medio. ¿No? ¿Cuántos han recibido alguna vez? ¿Cuántos han recibido exhortaciones cada 15 días o cada mes y medio? Yo creo que todos. Basta con que alguno de nosotros deje de venir, que cuando regresa le decimos: porque ya no has venido, te hemos extrañado, ¿no ves que te queremos tanto? ¿Sí o no? No hemos recibido una exhortación así. Pero la exhortación no es el por qué no habías venido, qué bueno que viniste. La exhortación es mirar con amor unos a otros y estar atentos. Mi hermano podría estar en riesgo de alejarse de Dios. Mi hermano o mi hermana, por determinada situación que yo sé que está viviendo, podría estar en riesgo de amargarse. ¿No valdría la pena que pensemos de esa manera? Podría ser que tal hermana o tal hermano esté en riesgo de amargarse porque está viviendo una situación muy difícil. Y entonces, exhortar. Que exhortar no significa vete a la iglesia. Exhortar significa: aquí estoy, te amo en Cristo. Aquí está mi hombro si necesitas llorar. Aquí están mis manos si necesitas que te ayuden a. Aquí estoy. Y dice: exhórtense unos a otros. ¿Y cuándo? Cada día. Cada día. ¿Saben que una forma de evitar el pecado de amargarnos y de desobedecer la palabra de Dios y de alejarnos a Él es animarnos unos a otros? Cuando nos animamos unos a otros, ayudamos al que puede estar en riesgo de alejarse o de desobedecer o de amargarse, pero también nos ayudamos a nosotros. Cada vez que nosotros ayudamos a alguien, nuestra fe se fortalece, nuestro amor se fortalece, nuestra comunión con Dios se fortalece. ¿Siguen conmigo? Nos ayudamos unos a otros. Es la mejor forma de evitar el pecado. La exhortación no es solamente llamar a la atención a uno que falla. La exhortación es todo el amor, todo el compañerismo cristiano que va a reforzar al hermano. ¿A cuántos de ustedes les refuerza el amor? ¿A cuántos les anima? Les refuerza, les anima el amor. Nos anima el amor. Uno de mis maestros del seminario, que algunos de ustedes conocieron hace un par de años, Ricardo Garrett, escribió un comentario en Hebreos y usó la frase que les pasé por WhatsApp a la iglesia, a todos ustedes. Esta frase me gustó. Me gustó la estructura de la frase, no me gustó lo que dice. Dice: es alarmante el número de personas que se apartan de la iglesia después de unos meses, incluso años, de participar activamente. Se enfrían. El pecado les engaña con falsas promesas de contentamiento
y de soluciones fáciles a sus problemas, pero pronto se endurecen y se hacen ciegos a su condición y sordos al llamado de Dios. Ya no ves tu propia condición, ya no ves el llamado de Dios. Por eso es tan importante el exhortarnos unos a otros. Porque no solo, tercera lección del pueblo de Israel, no solo es comenzar bien, hay que llegar hasta el final. Yo sé que esta parte causa mucha polémica y una parte de los cristianos dicen que la salvación jamás se pierde bajo ninguna circunstancia y que si alguien se apartó de Dios y perdió la salvación es porque nunca fue cristiano. Personalmente yo no comparto esa idea, porque hay una corriente fuerte doctrinal importante que dice, bueno, es que la salvación es eterna y Dios nunca nos soltará de su mano, y si alguien fue cristiano un tiempo y luego se apartó es que nunca fue cristiano. Personalmente no comparto. Y no comparto porque tenemos también nosotros una responsabilidad maravillosa y preciosa de perseverar. Si así fuera, Dios no nos estaría diciendo perseveren hasta el fin, perseveren, perseveren. Entonces no solo es que hay que comenzar bien, hay que llegar hasta el final. Y el versículo 14 expresa la confianza del cristiano, pero también la responsabilidad. Alguien rápidamente, porque me quedan menos de 10 minutos. 14. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Somos participantes de Cristo, y eso es lo que algunos dicen, y ustedes lo van a saber o a leer o a oír muchas veces sermones en donde dicen la salvación jamás se pierde y si alguien se perdió es porque nunca fue cristiano. Dice ahí, somos participantes de Cristo, pero dice con tal que continuemos hasta el fin. Y algunos le dan un poco ahí la vuelta y la maroma y dicen, bueno, es que si no perseveró, cuando dice con tal que persevere, quiere decir que si no persevera, eso es una muestra de que nunca fue. Yo no lo veo tan complicado. Yo veo que el Señor nos dice, así como aquel pueblo de Israel salió de Egipto y tenía la promesa de llegar a la tierra, pero por su amargura y su desobediencia no llegaron, así nos dice, aguas, perseveren hasta el fin. Y para eso, exhórtense unos a otros, porque el que se aleje puede perderse. Y es nuestra responsabilidad. Y no solo hay que comenzar bien, sino terminar bien. Podemos llegar hasta la meta con la confianza, porque somos participantes de Cristo, sí. Por eso es que podemos llegar hasta la meta con confianza. Pero un buen principio no es toda la vida. Hay que mantener la fe con que empezamos hasta el fin del camino. Hay que mantenerla hasta el fin. ¿Va a ser fácil? ¿Cuántos saben que va a ser fácil? No. Nadie nos dijo que va a ser fácil. Pero hay que perseverar hasta el fin. Y notemos un énfasis, por favor. Ya con esto voy a terminar. Hay un énfasis en este capítulo en la palabra hoy. Fíjense, dice hoy en el capítulo 3, versículo 7. Vuelve a decir hoy, entre tanto que se dice hoy en el versículo 13. Vuelve a decir hoy en el versículo 15. ¿Lo están identificando? Sí. Y vuelve a decir hoy en el capítulo 4, versículo 7. En un segmento muy corto, dice hoy 1, 2, 3 y 4 veces. Versículo 7, 13, 15, 4, 7. Ese énfasis es bien importante entonces. Por algo está diciendo hoy. Perseveren hoy, continúen hoy, tengan comunión hoy, exhórtense unos a otros hoy. Que por cierto, y entre paréntesis, es mejor que nos exhortemos unos a otros y que cuidemos de aquel que puede estar en riesgo de alejarse y de enfriarse, porque saben que es mucho más, hasta por lo práctico, es mucho más fácil exhortar y animar a alguien antes que se enfríe que volver a encender un leño frío. ¿Cuántos lo saben? Un leño apagado y frío es mucho más fácil de encender.
Así que el Señor nos dice que perseverar significa pedir hoy la gracia y el poder de Dios para nuestra vida y estar también amorosamente interesados unos por otros para apoyarnos y exhortarnos hoy y para confiar en Jesucristo y obedecer su palabra hoy. Porque también hay muchas veces o muchas cosas que el Señor nos demanda y nosotros decimos como buenos adolescentes espirituales. ¿Cuál es la palabra favorita de un adolescente? Ahorita. Hijo, esto, lo otro. Ahorita. Y ahorita puede significar una semana, un año, ¿verdad? Y algunos adolescentes espirituales, Dios nos está diciendo: tienes que resolver esto en tu vida, tienes que cambiar esto en tu vida, tienes que arreglar esto en tu vida. Y nosotros decimos: ahorita. Y el Señor nos dice: hoy. Hoy, hermanos. Sé que este es un mensaje fuerte. Todo Hebreos es fuerte. Y en la semana oí una frase que, híjole, sí me sacudió. Bueno, dos. Hasta las repliqué después. Una frase dice: antes a los cristianos los perseguían por leer la Biblia. Hoy hay que perseguirlos para que lean. Qué fuerte, ¿no? Hay que perseguirlos. Y la otra que me gustó, no me gustó, sino me llamó la atención, decía: antes, cuando los pastores hablaban fuerte contra el pecado, los cristianos cambiaban su manera de vivir. Hoy, cuando los pastores hablan fuerte contra el pecado, los cristianos cambian de iglesia. Cambian de iglesia. Bueno, es un mensaje fuerte, sí, pero el Señor nos llama a que hoy nos exhortemos unos a otros, seamos perseverantes, no nos quedemos en el camino. Y al final, del 16 al 18, véanlas ustedes, ahí encontramos preguntas bien importantes que nos invitan a evaluar la conducta de Israel y poner nuestras barbas a remojar. Dice ahí: ¿quiénes son los que se alejaron? ¿Quiénes son los que me provocaron? ¿Quiénes son los que...? A ver, preguntas rápidas, sueltas. Léanlas por ahí. ¿Quiénes son los que... ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Sigue. Bien fuerte. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? O sea, Dios no estuvo enojado 40 años contra Egipto. Estuvo enojado con ellos. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo sino a aquellos que desobedecieron? Así que, hermanos, con estas preguntas, el Señor nos invita a evaluar la conducta de Israel y a poner nuestras barbas a remojar. La generación del Éxodo nos deja importantes lecciones. ¿Cuáles son esas importantes lecciones que nos deja la generación? Bueno, número uno, la raíz de la desobediencia es la incredulidad, y la incredulidad conduce al pecado. El pecado no es fallar ciertas normas de Dios abstractas, sino apartarse del Dios vivo. Y los que se rebelaron contra Dios no llegaron a la meta. Fueron precisamente los que habían sido salvados por Dios. Se rebelaron y no llegaron a la meta. Vieron sus milagros, disfrutaron muchas bendiciones, pero dejaron de entrar en sus corazones, dejaron entrar en sus corazones. Vieron sus milagros, experimentaron sus bendiciones, pero permitieron que en sus corazones entrara la incredulidad, la amargura y la rebelión, y por lo tanto terminaron mal. ¿Cómo terminaron? Murieron en el desierto. No caigamos en ese error, hermanos. Puedes ir preparando música, por favor. No caigamos en ese error. Se pusieron a juzgar a Dios, a exigirle milagros, en lugar de confiar que Él siempre provee lo mejor, y en lugar de obedecerle hasta el fin. Quiero invitarle a que se ponga de pie, cierre sus ojos. ¿Cuántos se hayan puesto? Y que veamos este mensaje no como un mensaje amenazante,
sino todo lo contrario, como una muestra del amor de nuestro eterno Padre y del Señor Jesucristo, que nos dice: persevera, continúa. La vida no es fácil. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Digamos, escuchemos al Señor cuando nos dice en este mensaje con amor: yo puedo darte todas, muchas pruebas de que te amo y de que soy fiel contigo. Pero ¿acaso tú y yo, hermanos, estamos dándole a Dios pruebas de nuestra fidelidad? Démoselas. Démosle a nuestro amado Dios pruebas de fidelidad antes que pedirle a Él pruebas de su favor hacia nosotros. No caigamos en el error de juzgar a Dios y de exigirle milagros. Mejor confiemos en que Él siempre provee lo mejor y obedezcámosle hasta el fin. Ora, Señor, responde. Señor, examina nuestros corazones. Ayúdanos a reconocer cuando, sin darnos cuenta, permitimos que la duda entre en el corazón o que las presiones nos causen amargura y dejemos de creer en tus bendiciones, que pueden ser muchas, infinitas, pero la más importante. A veces dejamos de sentir o de creer, no es de sentir, sino de creer. Que es verdad cuando nos dijiste: yo estoy contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Gracias, amado Señor, porque estás con nosotros. Sea que te sintamos o no te sintamos, tú estás ahí porque lo dijiste. Tú nunca vienes y nunca fallas. Muchas gracias, Señor. Te rogamos por aquellos que se han apartado. Te rogamos por aquellos que tal vez por incredulidad, por amargura o simple indiferencia se están apartando de ti. Te rogamos que los envuelvas con tus lazos de amor y los vuelvas a ti. Y también te pedimos perdón, Señor, cuando no hemos sido sensibles a entender nuestra responsabilidad de exhortarnos unos a otros. Y en esta tarde respondemos a tu llamado de exhortarnos unos a otros. Y yo te invito, hermano, hermana, te invito hoy, hermano, a que respondas a este llamado del Señor, a que tú seas un instrumento de Él para exhortar a aquellos que por
diferentes circunstancias estén en riesgo de apartarse de Dios. Te invito a que oigas su llamado y le digas: sí, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Y Señor, también ahora te entregamos los diezmos. Nadie se mueva todavía, estoy orando adelantado. Te entregamos, Señor, los diezmos que a ti te pertenecen. Gracias, amado Señor, porque tú eres nuestro Dios infinito y eterno, y apenas te estamos dando lo que a ti te pertenece. Te pido, amado Señor, que a todos mis hermanos y a mí nos dé la sabiduría para administrar el 90% que tú nos das. Gracias porque tú bendices ese 90% para todas las necesidades de mis hermanos. Te ruego que nada les falte. Recibe las ofrendas como una muestra de adoración y gratitud para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí podemos preparar nuestras ofrendas, y cuando la hayamos preparado podemos pasar directamente sin esperar más.